Feliz sábado a todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de el corazón bíblico y vamos a hablar de los pasajes de la Biblia y vamos a ver, yo creo que vamos a ver que cuando lo que nosotros hablamos acerca del corazón no es lo mismo que de lo que Dios habla cuando habla él acerca del corazón. Y bueno, ahora por el horario se acomoda, ¿verdad? De que vamos a hablar el día de hoy de esto y creo que la siguiente ocasión vamos a hablar acerca de la parte 2 de este mismo mensaje. El corazón bíblico parte uno, el corazón bíblico parte 2. Pero espero no aburrirlos mucho. Pero bueno, nosotros generalmente separamos la mente del, del corazón. No sé si recuerdan si recuerdan a un poema, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? El este es este, el oeste es el oeste, y ambos en algún punto se encuentran. Pero el corazón viene a ser este punto donde se encuentran, ¿verdad? Estas cosas. A veces el corazón lo tenemos donde salen todas las emociones y todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces usamos la frase te agradezco desde el fondo de mi corazón. No sé, yo nunca he visto, no sé cuál es la parte de arriba del corazón, pero todos agradecemos a otros, ¿verdad? Del fondo del corazón, ¿verdad? O decir te amo con todo mi corazón o todas estas cosas, estos son eh, expresiones hebreas y, y- y no sé, ¿verdad? No sé si, si ustedes han oído hablar acerca de la expresión que te amo desde las entrañas del corazón. No sé si ustedes han visto las entrañas del corazón, ¿no? ¿Verdad? No, bueno. No, yo no lo he visto, pero bueno, la mente es diferente, ¿no? La mente es disciplina, lógica, ¿verdad? Cosas, cosas rectas, ¿verdad? Usa tu cabeza, ¿verdad? Bueno, eh, hay una expresión de hace mucho, ¿verdad? Y creo que tengo que agradecerles a algunos de ustedes allá en Australia por esta expresión. No sé si han ustedes escuchado a una artista, esta artista es de Australia, desgraciadamente esta artista de Australia, Olivia Newton, John, y Olivia Newton, bueno, ya falleció, pero bueno, ella tenía una de las canciones, ¿verdad? Que escuché de ella, tenía una de las voces más suaves, y, y ella decía, bueno, yo decía esto, yo te amo. Yo honestamente te amo, ¿verdad? Pero dice algo muy, muy interesante, ¿verdad? Dice que tiene un problema y dice, ahí estás tú con el tuyo, yo con la mía. Bueno, yo creo que hay algo malo de esto, ¿verdad? Está hablando de personas que están enamoradas a pesar de que están casadas con alguien más. Bueno, pero a lo mejor podemos decir, bueno, esto es mi corazón y no mi mente, a lo mejor, pero esa no es la manera, de la manera en que Dios lo ve. Dios no lo ve de esta manera, porque en el hebreo no hay no hay una expresión alguna que hable acerca de la mente, no está allí. Ahora, lo vamos a ver cómo están en las traducciones, ¿verdad? Cómo hablan las escrituras acerca de esto, ¿verdad? Acerca de la mente. Pero esto no está hablando realmente de la mente, está hablando del corazón bíblico. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Dos letras en hebreo, la L y la B, pero se pronuncia lev, lev. Esa es la palabra, ¿verdad? Lev. Y esta palabra en el hebreo, para el corazón, en el hebreo lev, es la suma total de todo lo que somos. Porque cuando Dios está hablando acerca del corazón, no está hablando acerca de una bomba dentro, ¿verdad? Bombeando la sangre,
no está hablando acerca de un concepto espiritual tampoco, ¿verdad? O emanando espíritu, no, está hablando acerca de todo lo que es la persona, ¿verdad? Nuestra mente, el núcleo de nosotros, todo lo que nosotros somos. Así es que cuando nosotros estamos, cuando Dios habla acerca del corazón, está hablando acerca de todo lo que una persona es. Así es de que vamos a comenzar en el libro de los Proverbios, Proverbios 4, versículo 23. Proverbios 4 y versículo 23. Aquí mismo vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 23. Dice, sobre todo, guarda la puerta de tu mente, la mente, con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Ahora, esa traducción es buena. Porque nos expresa el significado en realidad de este versículo. Pero no sé si sabían que eso no es lo que dice. Eso es lo que significa, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿verdad? A veces decimos, bueno, yo sé lo que dice, pero ¿qué es lo que significa? Pero aquí podemos conocer lo que significa, pero eso no es lo que dice. Vamos a ver. Vamos a volver acá, pero vamos a 2 Corintios, brevemente. Vamos a volver acá a Proverbios. Pero vamos a 2 Corintios, porque Dios tiene algo que decir al respecto. 2 Corintios 10, versículo 4, eh, va a ser el versículo 4 y el versículo 5. Aquí lo tenemos, versículo 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Versículo 5, el versículo clave, echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es algo muy, muy difícil. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Ahora vamos a volver a Proverbios, Proverbios 4. Y para poder realmente ver esto, vamos al versículo 23. Vamos a ver una estrella aquí en esta versión, ¿verdad? Una anotación, ¿verdad? Que nos explica acerca de este versículo 23. Dice, una lectura alterna es guarda tu corazón. Mm, Bueno, ese no es una lectura alterna, esa es la lectura, eso es lo que dice en el hebreo. Pero no tendría mucho sentido en el español, ¿verdad? De que guarda tu corazón. Pero sí, pero cuando Dios está hablando acerca del corazón, está hablando acerca de todo lo que tú eres. Estamos hablando acerca de guardar nuestro corazón. Pero, pero tú piensas con el corazón, no con la mente. Ahora, nosotros pensamos, en español pensamos, ¿verdad? Que pensamos con nuestro cerebro, hablamos con nuestra boca, pero Dios describe toda esa operación como lev, como corazón. Vamos un poquito, un versículo arribita, el versículo 20. Subimos aquí en el versículo 4, versículo 20, capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, atiende mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. El corazón, porque el corazón es todo. Ahora, vamos a, a- a tratar de ver a- al corazón de Dios, porque Dios tiene un corazón. Pero, ¿cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es la suma total, es igual que el hombre, es la suma total de todo lo que él es, sus pensamientos, sus acciones, lo que dice, lo que hace, cómo piensa. Y muy a menudo yo llego al punto donde le pido a Dios, Padre, Padre nuestro, ayúdame a ver, a entender como tú entiendes, ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Y una de las cosas que a mí me gusta acerca eh, eh, del centro bíblico
de Israel, este centro bíblico israelita dice yo, nosotros no vemos a lo que dicen los protestantes, ni a lo que dicen los católicos, ni lo que dicen los rabinos judíos. Nosotros solamente leemos el texto, qué es lo que dice el texto. No importa lo que nosotros pensamos que dice, sino veamos el texto. Y yo me acuerdo un rabino hace muchos, muchos años que nos decía, ¿verdad? Ah, da un paso atrás y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que la Torá nos está tratando de decirnos? Y yo ya le puse una perspectiva un poquito diferente, porque ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Porque este es el conocimiento que Dios quería que nosotros tuviéramos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del corazón, vamos a Hechos, vamos a Hechos 13, Hechos 13. Y estoy en otro capítulo del libro de los Hechos. Voy a llegar a Hechos 13. A ver dónde quedó. Perdónenme por esto. Hechos 13, versículo 22. Y vamos a ver lo que dice aquí, hablando acerca de David. Hechos 13, 22. Y tras removerlo, él levantó a David para ser rey de ellos, a quien a quien también él dio testimonio diciendo, he encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi propio corazón. Muy interesante. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Era, era un hombre conforme al corazón de Dios, excepto cuando no lo fue. Podríamos mencionar el nombre Betsabé, ¿verdad? Un soldado llamado Urías, ¿verdad? Ellos no estaban siguiendo a Dios ahí, ¿verdad? Pero su persona completa estaba buscando a Dios, estaba siguiendo a Dios y se arrepintió con todo su corazón. Si quieren ver lo que estaba pensando, volvamos al libro de los Salmos, Salmo 42. Y vamos a ver qué es lo que dice David, ¿verdad? En el versículo 1, como el ciervo jadea en busca de las corrientes de agua, así mi alma jadea en busca de ti, oh mi Dios. Mi alma está sedienta por Dios, por el Dios viviente. ¿Cuándo iré y me presentaré ante Dios? Este era David. Él estaba buscando a Dios. Él trató con todo su poder. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del corazón de Dios. Porque el corazón de Dios es la suma total de todo lo que Dios es. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Es acaso Dios eh, eh, equitativo? ¿Verdad? Bueno, en este país, ¿verdad? Muchas veces decimos, es que eso no es equitativo, queremos ser equitativos, pero Dios nunca habla acerca de ser equitativo. Él no se declara ser equitativo. Desde un punto de vista bíblico, él no es equitativo, porque esto del esto de la igualdad, ¿no? Este concepto de la igualdad, de que todos seamos iguales, ¿verdad? De que todos recibamos lo mismo, lo que es igual, ¿verdad? De la igualdad para mí o para ti, no puede ser lo mismo, Dios. Tenemos que poderlo ver desde el punto humano, pero también sobre todo desde el punto de vista de Dios. Vamos a Mateo 20, vamos a verlo ahí, Mateo 20. Ahora, la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este pasaje, ¿verdad? En Mateo 20, versi- versículo 1, el reino del cielo será comparado a un hombre, un señor de una casa, quien salió temprano en la mañana a contratar a obreros para su viñedo. Y los contrató en la mañana y tras acordar con los obreros una moneda de plata como pago del día, los envió a su viñedo, ¿verdad? Eso es muy bueno. Los contrató y cuando salió alrededor de la hora tercera, vio a otros 12 ociosos en el mercado y les dijo, vayan también al viñedo y lo que sea correcto les daré. Y fueron. ¿Sí?
y entonces también fue ver- también fue nuevamente a la hora sexta y a la hora novena, hizo de la misma manera. Y alrededor de la hora onceava salió y encontró a otros de pie ociosos y les dijo, ¿por qué han estado de pie ociosos aquí todo el día? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también a mi viñedo y lo que sea correcto recibirán. Y cuando vino la noche, versículo 8, el señor del viñedo le dijo a su mayordomo, llaman los obreros y págale su salario, comenzando el del último día hacia el primero. Y cuando aquellos que fueron contratados alrededor de la hora onceava, cada uno recibió una moneda de plata. Ah, muy bien. Pero cuando los primeros vinieron, ¿verdad? Pensaron que recibirían más. ¿Por qué? Porque trabajaron más tiempo. Pero cada uno de ellos también recibió una moneda de plata. Y, y entonces se enojaron, ¿verdad? Le dijeron, tú no eres equitativo, tú no tienes igualdad, ¿verdad? Te vamos a reportar al departamento laboral, ¿no? Bueno, no había, no había ningún departamento laboral en ese entonces. Pero ¿qué es esto? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver la igualdad? La igualdad no tiene nada que ver aquí. El versículo 13. Pero él les dijo, él respondió después de que estaban eh, quejándose, ¿verdad? Y le dijo, amigo, no te estoy haciendo mal. ¿No acordaste conmigo en una moneda de plata por el día? Tome lo que es tuyo y vete. Porque también deseo dar a los últimos exactamente como te di a ti. Y no es legal para mí hacer lo que deseo con eso que es mío. ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? Tenemos que ver que Dios, ¿verdad? Contrató con cada uno de ellos, que les iba a dar una moneda de plata. Ahora, el hecho de que unos hayan trabajado una hora o dos y otros hayan trabajado 7 o 8 horas, no, eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque Él cumplió su promesa, Él cumple su palabra, pero nosotros no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Nosotros decimos, eso no es justo, eso no es justo. Levítico 11. Y esto justicia en el sentido de igualdad, ¿verdad? No es parejo, porque dice, es que no eres parejo. ¿Verdad? Y vamos a ver lo que dice acá en Levítico 11, porque Dios es muchas cosas, y Él dice que Él es muchas cosas. Levítico 11 y versículo 44. Y, y dice, versículo 45, perdón. Dice, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Él también, él es justo y ama la justicia. ¿Verdad? Pero en ningún versículo de la Biblia, él dice em, que él no dice que es, que busca la igualdad. No, no, no. Es la justicia y la rectitud. Y describen, muchas escrituras describen a Dios, Él es justo y Él es recto. Y hay muchas escrituras que hablan acerca de la rectitud de Dios. Dios es maravilloso. Pero Él no dice, ¿verdad? Que él es eso. Primera de Crónica, primera, Cróni- primera de Crónicas 13. Ahora, esta historia es muy trágica. Primera de Crónicas 13. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Dice, y ellos cargaron el arca de Dios en un carruaje nuevo fuera de la casa de Abinadab. Y Usa y Ahío guiaban el carruaje. Y David y todo Israel tocaban delante de Dios con toda su fuerza, con cantos y con liras y con arpas y con tambores, con címbalos, con trompetas de plata. Todo esto era un tiempo de mucha alegría, porque iban a traer el arca del Señor a Jerusalén. Y, y David, y David,
Los que cargaban el arca de Dios en un carruaje nuevo fuera de la casa de Abinadab, y Usa y Agio guiaban el carruaje, ¿verdad? Y se estaba cayendo. Entonces, cuando llegaron a Quisdón, Usa extendió su mano para sostener el arca, versículo 9, porque los bueyes tropezaron. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió porque puso su mano sobre el arca. Y murió allí delante del Señor. Y David se disgustó porque el Señor había quebrantado a Usa. Y llamó a aquel lugar el quebrantamiento de Usa, como lo es hasta este día. Versículo 12. Y David tuvo miedo de Dios aquel día, diciendo, ¿cómo traeré a mí el arca de Dios? Después vamos a ver que David se dio cuenta, ¿verdad? Que se dio cuenta de lo que había hecho, porque la causa de que Usa murió fue por David, porque Dios había dado instrucciones específicas. ¿Y era, quién era lo que los debían de cargar? El arca, ¿verdad? Porque esa arca nunca debió de haberse puesto en un carro, ¿verdad? No importa que Usa estaba tratando de protegerla. No, porque nosotros podemos decir, eso em, eh, no es bueno, ¿verdad? Lo que podemos decir, ¿verdad? Pero no, 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 eso no. Dios les había dado las instrucciones de cómo se tenía que llevar el arca y quién tenía que llevarlas, quién iba a llevar todos los implementos y todo eso, ¿verdad? No, pero los levitas eran los únicos que habían de cargar el arca. ¿Y cómo habían de llevar el arca? Había aros, ¿verdad? En los lados del arca, y tenían que tomar estos postes para meterlos a través de los anillos y llevárselos en sus hombros. Eran como tenía que cargar el arca. Ahora, Primera de Crónicas 15, el versículo 1 dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Oded. Y él salió a reunirse con Asa y le dijo, óyeme, Asa, todo Benjamín y Jamín, el Señor está con ustedes. Perdón, es en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 15. Y aquí David les está diciendo que no, David sabía, aquí en Primera de Crónicas 15, que sabía que no, que ellos no podían cargar el arca. David sabía quiénes habían de cargarla y sabía que esa arca era santa. Y ya lo que leímos, ¿verdad? Que Dios había dicho, sean santos porque yo, el eterno su Dios, soy justo. Ahí fue donde dijo David aquí en Primera de Crónicas 15:2, dice, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, pagamos el precio, porque Dios es justo y Él no quebranta sus leyes. Entonces hace las cosas con justicia conforme a su ley, no conforme a lo que se ve como la falsa justicia de los hombres. Que está basado en la igualdad, porque eso no es. Pero ¿qué es el corazón? El corazón es la suma total de todo lo que Dios es. Cómo lo describe, lo que dice, lo que hace. Vamos a leer a cuatro o cinco escrituras al respecto. Al libro de Job. Primero al libro de Job, capítulo 2. Job 2. Y vamos al versículo 12. Job 2, versículo 12, perdón. Y cuando levantaron sus ojos desde lejos, mm, le dice, perdón, es el libro de Joel 2, Joel 2, Joel 2, versículo 12.
Está diciendo que se vuelvan a Dios con todo su corazón. Y tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Eh, Tenemos que volvernos a Dios de todo nuestro corazón, porque Dios es misericordioso y es el se arrepiente de la maldad. Y bueno, cuando dice acerca de arrepentirse de la maldad, es cambiar, es cambiar, es volverse atrás. Eso es lo que significa. Por eso el arrepentimiento significa cambiar. Ahora nosotros lo hemos elevado a otro espíritu, a un nivel espiritual. Pero, pero precisamente es lo que Dios dice, que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Y a veces, y a veces sabemos que se- es- el arrepentirnos simplemente que se arrepiente de la maldad, simplemente dice regresar, ¿verdad? Cambiar el curso, cambiar su pensamiento, ¿verdad? Y cambiarlo, porque sabemos que Dios es paciente, misericordioso, lento para la ira. Sí, es muy, muy graciable. Y una de las razones por las cuales eh, él es paciente, ¿verdad? Es porque Dios tiene em, eh, tiene una nariz larga, ¿verdad? Porque cuando él se enoja, dice que humea su nariz, ¿verdad? No como Pinocho, que es un mentiroso, no. Más bien es como que hasta que humea, ¿verdad? Humean su nariz de la ira, pero para cuando ya termina, ¿verdad? De salir todo este humo, ¿verdad? Si nos arrepentimos, Dios se enfría su enojo. Entonces eso es de lo que está hablando. Eh, Pero así es como lo describe el hebreo, como si él tuviera una nariz larga, ¿verdad? Por eso no, eh, bueno, vamos a otro pasaje, vamos a Nehemías, Nehemías 9, Nehemías capítulo 9, ya casi al final del Antiguo Testamento, Nehemías 9, y vamos al versículo 16. Nehemías 9:16. Pero ellos y nuestros padres actuaron orgullosamente y endurecieron sus cuellos, y no prestaron atención a tus mandamientos, y rehusaron obedecer. Tampoco fueron conscientes de tus maravillas, las cuales hiciste entre ellos, sino endurecieron sus cuellos y en su rebelión señalaron un capitán para regresar a su esclavitud. Pero tú eres un Dios listo para perdonar, graciable y misericordioso, lento para la ira. De nuevo aquí, ¿verdad? Está hablando de esa nariz larga, ¿verdad? Dice, así lo describe el hebreo, y dice, y de gran bondad, y no los abandonaste. Dios no los abandonó porque Dios es fiel, Dios sabe esto, ¿verdad? Pero no dice que es parejo, no dice parejo. Dios nunca dice que es parejo, en ninguna parte de su palabra. Ahora vamos al libro de Números. Vamos al libro de Números. Y va a ser capítulo 14. Números 14, 17. Perdón, estaba en el versículo 15. Vamos ahora a versículo 17 de Números 14. Ahora pues, eh, dice, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. El Eterno tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, aquel que se rehúsa a arrepentirse, ¿verdad? Y el que visita la maldad
de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, o la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Eterno dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pensemos en la relación que tenía Dios con Moisés. Dios le dijo, Moisés, te escucho, yo hablo contigo cara a cara y he perdonado. Pero este es el corazón de Dios. Así es como Él piensa. Él no se da a la locura, ¿verdad? O a desplantes, ¿verdad? De ira, no, porque esta es su personalidad, este es su corazón, este es todo lo que Él es. Él quiere amar, Él quiere perdonar, Él quiere ser graciable. Esa es su mente también, pero recordemos, la mente es lo mismo que el corazón, es Lev. Y ahora vamos a mi favorito, Éxodo 34. Y todos hemos leído esto, yo creo. Éxodo 34. Y vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el 7. Versículos 5 y 7. En el versículo 5 dice, y el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Eterno, el Eterno, fuerte, o Yojevaje, Yojevaje, el eterno Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el corazón de Dios. La verdad, justicia, la misericordia, la verdad, compasión, la gracia de Dios, el amor de Dios. Es todo lo que uno pudiera desear en un Dios. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, a mil generaciones, que perdone la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. No, porque el malvado es el que no se arrepiente, porque cuando uno se arrepiente y se vuelve hacia Dios, entonces ya no eres culpable. Dios te perdona. Pero él dice el culpable, aquel que ha pecado y que no se arrepiente. Ah, sí, ellos sí van a recibir el castigo de Dios. Que visita a la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los siglos, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, me, me gustaría cubrir una sección aquí en Génesis, que, que muchas veces es malentendida. Génesis 6. Génesis capítulo 6. Porque estamos hablando acerca del corazón de Dios. Génesis 6, los primeros 4 versículos muestran cómo es el hombre. Pero aquí en el versículo 5 de Génesis 6 dice, y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y pongamos atención a lo que dice aquí. Dice la imaginación de los pensamientos de su corazón, no de la mente, sino del corazón, de todo en ellos. Todo estaba corrupto, todo era corrupto. Versículo 6, el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. Y el Señor dijo, destruiré al hombre, a quien he creado de la faz de la tierra, a ambos, hombre y bestia, de la cosa que se arrastra y las aves por el aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, esto es en el español, ¿verdad? Me arrepiento. Y no necesariamente está incorrecto, pero no es el significado y la intención del hebreo. Pero cuando leemos el hebreo en contexto, como va fluyendo, entendemos lo que Dios está realmente diciendo aquí. Porque, como decimos, ¿verdad? Que el contexto, ¿verdad? El contexto es todo, lo es todo. Bueno, no es todo a lo mejor, pero es gran parte, sobre todo en el hebreo. Dios no se arrepintió
nunca se arrepintió de haber hecho al hombre. Y no dice eso en realidad. Ahora, la palabra que fue traducida aquí como arrepentimiento puede dar esta impresión, pero ¿qué es lo que dijo entonces? Dice, el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra y él fue afligido en su corazón. Nosotros tenemos que darnos cuenta que donde dice aquí que el Señor se arrepintió de haber hecho hombre, lo que se está, lo que está diciendo es que él se lamentó de haber hecho al hombre. Pero se lamentó ¿cómo? Porque él fue afligido en su corazón y esta aflicción, la aflicción significa dolor y angustia, porque lo que está describiendo en el hebreo es un Dios que está, ¿verdad?, meneando la cabeza diciendo, mi pueblo, ¿cómo pudieron haber hecho esto? ¿Y de qué se estaba arrepintiendo? Él estaba muy triste de todo lo que había hecho, ¿verdad? Porque lo que sucedió, ¿verdad? Génesis 1, 20, Génesis 1, 28, ¿verdad? Que dijo, hagamos al hombre nuestra, del 26 al 28, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y tengan dominio sobre toda la tierra. ¿Se arrepintió de eso? ¿Verdad? No. En Génesis 2, versículo 7, él, ¿verdad? Eh, él formó al hombre, ¿verdad? De la tierra y respiró, ¿verdad? En sus fosas nasales el aliento de vida y se volvió un ser viviente. Pero él estaba arrepentido de haber hecho eso. No, no. Él lamentó, él lamentó de que el hombre había hecho lo que hizo. Eso es lo que significa aquí cuando se traduce como arrepentimiento. Dice, lo lamento muchísimo, lo, 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 lo lamento, ¿verdad? De que haya caído en esto, porque Dios lo hizo con sus propias manos a Adán y a Eva, y él estaba muy, muy entristecido de todo lo que que habían descendido en bestialidad y en tanta maldad. Eso era lo que estaba lamentando con esta aflicción. No se estaba arrepintiendo de lo que había hecho, sino estaba profundamente entristecido de esto. Porque la palabra aquí que se traduce como arrepentimiento es Naham, Naham. Y la palabra Naham s- si- significa respirar fuertemente, profundamente, como si Dios estuviera diciendo, Bueno, Dios no hace eso, ¿verdad? Pero se está expresando como si lo hiciera así. Sabemos que Dios no respira aire, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de amor. Un día, si puedo hablar de esto, me gustaría hablar acerca de el Elohim de la Torá y de Dios, cómo pensamos nosotros acerca de Dios. Porque la palabra y el significado de Elohim o El Shaddai o El Elyon no es exactamente igual que la palabra Dios en el español, porque hay muchísimo en ese nombre y hay cosas que nosotros asociamos con Dios que la Biblia nunca asocia con Elohim. Espero poder hablar de esto en otra ocasión, pero nosotros a veces no pensamos, ¿verdad? De Dios, el Dios Todopoderoso, que estuviera afligido, ¿verdad? O lamentando. No, pero Dios sí tiene esas emociones, sí tiene esos sentimientos, porque Él tiene ese corazón, Lev, todo lo que es. Y cuando leemos aquí en el versículo 5 que habla de que la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. El Señor se arrepintió en el versículo 6 de haber hecho al hombre sobre la tierra. Él fue afligido en su corazón. Pero ¿qué fue lo que él declaró? Vamos aquí, Génesis 8. Génesis 8, un par de capítulos adelante, en versículo 21, Génesis 8, 21. Y el Señor olió un dulce aroma y el Señor dijo en su corazón, de nuevo, lev en el hebreo, todo su ser, toda su esencia. Él estaba prometiéndose a sí mismo, ¿verdad? Así como le estaba prometiendo al mundo, no maldeciré otra vez la tierra por causa del hombre.
aunque o a pesar de que la imaginación del hombre es mala desde su juventud. Pero a pesar de eso, no lo voy a destruir, no voy a destruir la tierra. Recordemos lo siguiente, Dios planeó para esto. A pesar de que odió el hecho de que haya llegado a esto, pero él ya tenía planeado todo esto. Apocalipsis 13, vamos a leerlo aquí, porque todos lo hemos leído. Apocalipsis 13, versículo 8. Versículo 8. Apocalipsis 13:8 dice, y todos los que viven sobre la tierra lo adorarán, cuyos nombres no han sido escritos en el libro, eh, escritos en el libro del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Es que él sabía que el corazón del hombre, la totalidad del hombre, sin el Espíritu de Dios, no puede tener éxito, no puede ser justa, no puede ser pura, porque él ya sabía. Pero sabiendo acerca de esto, iba a traer el sacrificio de Jesucristo y que nos iba a dar a todo su espíritu. Ahora, con su espíritu, ciertamente podemos llegar a tener vida, pero sin Dios no podía haber sido hecho. Y Dios lo sabía. Pero hay cosas que nosotros tenemos que Dios realmente no sabe acerca de eso. Bueno, nosotros tenemos esta idea de que Dios lo sabe todo y que Dios sabe todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer antes siquiera que nosotros lo hayamos hecho. Pero vamos a ver algunos pasajes acerca de esto y vamos a ver acerca, Dios habla acerca de no saberlo todo, realmente. Deme un minuto mientras lo encontramos. Pero vamos a ver aquí tres escrituras, porque está escrito tres veces, donde Dios dice, yo nunca pensé en eso, esto nunca entró en mi mente. Ahora, si Dios supiera todo, ¿verdad? Incluso antes de que suceda, nunca hubiera escrito esto. Y lo vamos a ver tres veces en el libro de Jeremías. Jeremías 7, la primera es Jeremías 7, y versículo 31. Mm, Bueno, desde el versículo 30. Dice, porque los hijos de Judá han hecho maldad a mi vista, dice el Señor. Han colocado sus abominaciones en la casa, la cual es llamada por mi nombre, para contaminarla. Han construido los lugares altos de Tofet, el cual está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Sacrificios humanos. Dice, lo cual yo no les ordené, ni siquiera vino a mi mente. Y es que no entró en su mente. Él no, él sabía que iban a pecar, sabían que iban a pecar, sabían que iban a ser violentos, pero llegar a sacrificar a sus propios hijos e hijas, y eso está escrito tres veces. Vamos a la siguiente, Jeremías 19. Jeremías 19, versículo 5. Y vamos a ver lo mismo. Jeremías 19. Versículo 5. También han construido los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos con fuego, como ofrenda quemada a Baal, lo cual nunca ordené, ni hablé, ni entró a mi mente. Ahora, o no entró a su mente porque no sabía que Dios se iba a poner, o se iba a poner, se iba a pervertir de esta manera, o Dios es un mentiroso. Pero Dios no es un mentiroso. Nosotros
tenemos este concepto de que Dios sabe todo, todo antes de que lo hagamos, pero ese es el concepto pagano de Dios. Es un concepto de los griegos, de los paganos, de los romanos. Ese es el concepto de los filósofos. Pero es que ellos empezaron a poner todos estos atributos a este Dios, pero no lo vemos en la Torá, no vemos esos atributos. Vamos ahora al último. A la última escritura al respecto de esto, Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 35. Jeremías 32, 35. Y dice lo mismo, ¿verdad? Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni vino el pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Y ni me vino el pensamiento, pero aquí está 3 veces. Si Dios lo dice una vez, es suficiente. Pero si lo dice 3 veces, es súper importante. Pero esto nos muestra la mente de Dios, el corazón de Dios. Él aborrece esto. No, Dios no sabía. No, no sabía. Y ya estamos por terminar, ya vamos cerrando. Pero el hebreo, la palabra para Dios es Elohim. Entonces, cuando estamos leyendo Elohim o el Shaddai o el Elión, es, eh, eh, significa, es como un tipo, ¿verdad? ¿Verdad? No, como César, como Faraón, ¿verdad? El rey, no es un nombre. Ahora, Yojevaje, las 4 letras en el hebreo, ese es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque él lo escribió en su palabra, que ese es su nombre. Yojevaje es su nombre, ¿verdad? Ese es su nombre. Pero él nunca dice en Elohim, nunca está conectado como ser el único, distante, ¿verdad? Distante Dios que no le importan los hombres y que sabe todo, antes incluso de lo que suceda. Claro, Dios puede leer tu mente. Y Dios puede leer tu mente, pero la razón por la cual Dios puede leer tu mente es porque nosotros emitimos emociones, ¿verdad? Es que la mente se ha estudiado que es como una estación de radio que transmite cosas en los pensamientos. Y Dios tiene un receptor, y Dios tiene un receptor en él para saber los pensamientos de los hombres. Es como en la radio, ¿verdad? Si yo tengo un aparato de radio para recibir las ondas que emiten desde las antenas, entonces yo puedo escuchar. Pero cuando nosotros emitimos un pensamiento, sale al universo, ¿verdad? Está ahí. Pero Dios tiene un receptor grandísimo. Entonces sus pensamientos salen y es como que uno lo está transmitiendo. Pero Dios tiene un receptor tremendo, ¿verdad? No, no sabemos, no sé cómo es exactamente con lujo de detalle, pero tiene pero Él sabe lo que va a hacer uno antes de que lo haga. No, ¿cómo es que sabe? ¿Verdad? ¿Por qué dijo cuando Dios bajó a ver a Sodoma y a Gomorra? Antes de destruirlo, mo- he escuchado, pero voy a bajar para ver si es cierto. ¿Cómo? ¿Dios no sabía? ¿Dios no sabía? No, sí sabía. Y Fred también lo ha dicho en muchos sermones, ¿verdad? Acerca de los 7 espíritus de Dios que andan en toda la tierra buscando a los que están buscando a Dios. Pero si él supiera todo, si él conociera todo de todos antes de que suceda, ¿para qué necesita los 7 espíritus? Que vaya, pero ese concepto no está en la Biblia. Ese no es el concepto bíblico de Elohim. Eso no está en la Biblia. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a darlo aquí por terminado. La siguiente semana vamos a seguir hablando de esto, hablar acerca del corazón del hombre y vamos a ver que cuando Dios habla acerca del corazón, lo que habla acerca del corazón, ¿verdad? No sé si han visto la película, por ejemplo, de Mel Gibson de Corazón Valiente, ¿verdad? Cuando está Escocia liberándose de Inglaterra, ¿verdad? Y le está peleando, pero es un corazón valiente. Pero ese es un hebraísmo, eso es del hebreo, ¿verdad?
Porque yo me acuerdo bien ver, ¿verdad? Un programa de televisión, ¿verdad? Acerca de, del oeste, del viejo oeste, ¿verdad? Y hablaba acerca de este personaje, ¿verdad? Eh, que era realmente muy valiente, ¿verdad? O un corazón valiente. Pero ¿qué es eso? O cuando un hombre es engañoso, ¿verdad? Un hombre engañoso es en hebreo dice double lev, doble lev. ¿Qué es lev? Es un corazón, es de doble corazón. Por eso cuando habla, ¿verdad? Doblez de corazón, está hablando, ¿verdad? Dos cosas diferentes. Está hablando dos cosas que son contradictorias, ¿verdad? Es lo que está hablando en el hebreo, lev. Lev, la palabra lev de corazón es todo lo que usted es, todo lo que yo soy, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos hecho, todas las cosas de nosotros, todo está llamado por Dios en el hebreo, lev. Así es de que, como dicen por ahí, ¿verdad? Eh, te- nosotros tenemos que asegurarnos que este lev, que este corazón, que este corazón esté cerca de Dios. Ahora, eh, eh, hay, yo estaba en un viaje en el sur, ¿verdad? Y cuando fui a la tienda me dice, ay, vuelvan pronto. Y yo volteé a ver a quién más le está hablando, ¿verdad? Porque dice, vuelvan pronto. ¿A quién le está hablando? Pero es una expresión, pero me está hablando a mí, me está diciendo que vuelva pronto. Entonces, no, no, yo nunca había escuchado acerca de eso, pero bueno, yo les estoy diciendo a ustedes verdaderamente con todo mi corazón, con todo mi lev, eh, la siguiente vez vuelvan para escuchar la parte 2 de este mensaje.